científicos para sus mediciones. Uno de esos métodos es la medición de caudal, basada en el principio de presión diferencial. Hace 300 años, el suizo matemático y físico Daniel Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad en el flujo de fluido a través de la tubería. El físico italiano Giovanni Battista Venturi también presentó experimentos sobre el caudal. En 1797, él construyó el primer medidor del flujo en tuberías cerradas conocidos como el tubo de Venturi. Aquí está cómo este método de medición funciona. Los medidores de presión diferencial en el fluido tienen una restricción artificial integrada dentro del tubo medidor. La restricción aquí, para el ejemplo, es un plato orificio. Dos orificios están localizados en la pared del tubo, uno antes y otro después del plato orificio. Dos tubos separados conectan esos orificios con un sensor de presión diferencial con sus dos cámaras de presión separadas por un diafragma. Una pequeña diferencia en la presión del fluido en movimiento puede ser medida con precisión. Si no hay flujo, la presión antes y después del plato orificio es esencialmente la misma. Tan pronto como el flujo empieza a fluir, su velocidad alrededor del plato orificio incrementa significativamente debido a la restricción de la parte estrecha. Al mismo tiempo, debido a la conservación de la energía mecánica, la presión estática en este punto disminuye, por lo cual diferentes valores son detectados en la cámara del sensor de presión. Una alta presión antes y una baja presión después del plato orificio. Esta diferencia de presión es una medida directa para la velocidad del flujo y por tanto también para la masa y el flujo volumétrico en la tubería. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo, habrá una caída de presión alrededor del plato orificio y mayor será la diferencia de presión medida. En numerosas aplicaciones industriales, la placa orificio cubre la mayor parte de la tecnología de la medición de caudal. Sin embargo, otros diseños están disponibles para pruebas de medición circunstanciales a fin de minimizar efectos indeseables, tal como una excesiva pérdida de presión o la abrasión de los componentes debido a los solventes que lleva el fluido. Esta demostración muestra que una inapropiada restricción genera una gran turbulencia en el fluido. Las toberas alrededor claramente reducen la turbulencia y esto crea menor pérdida de presión. Las toberas son particularmente usadas para fluidos con mayor velocidad en el flujo o para fluidos con solventes de partículas abrasivas. La reducción de turbulencia es aún mejor con las toberas tipo Venturi y finalmente con los tubos Venturi, donde la restricción es creada por un tubo más largo. Todos esos diseños pueden ser suministrados con restricciones de diferentes tamaños de diámetro. Entonces, la presión perdida y las diferencias de presión generadas pueden ser optimizadas por las condiciones del proceso. La medida de caudal industrial basada en la diferencia de presión ha sido usada en numerosas aplicaciones en todo el mundo por más de 100 años. Bueno, jóvenes, ¿sí ven en esta placa de orificio que aquí está un orificio? Sí. Bueno, este orificio que mide la presión estática a la salida, ¿no? A la entrada hay un orificio similar de este lado. Bueno, entonces, bueno, si queremos medir caudales, un instrumento es la placa de orificio. Sin embargo, si el caudal es muy alto, la placa de orificio te genera mucha turbulencia. Entonces te genera mucha disipación de energía mecánica en calor. No conviene utilizar placa de orificio para caudales muy grandes. O sea, lo que hay que hacer, si quieres usar placa de orificio para medir caudales, el diámetro de la placa de orificio tiene que ser bastante grande, muy grande. ¿Para qué? Para que no haya mucha caída de presión. Si yo quiero medir caudales muy pequeños, sí, yo requiero que a caudales pequeños la caída de presión sea grande para que sea sensible, sea suficiente para detectar el caudal. Porque lo que hacen estos instrumentos es que tú haces una correlación de caídas de presión versus caudal. Y después lo ajustas a una ecuación, y esa ecuación, que normalmente es una parábola, es la que te permite calcular el caudal en función de la caída de presión. Bueno, pero si yo quiero medir caudales muy grandes, para caudales muy grandes, yo lo que
lo que te recomienda incluso, lo que te hace este instrumento es medir una diferencia de presión de una membrana entre este punto y este punto, ¿no? Obviamente que después de la placa de orificio, la presión es menor. Aquí la presión es mayor. De hecho, si ven, está empujando este fluido, la membrana hacia acá. Y esto lo sensa por medio de un sensor electrónico que ya está calibrado a esas caídas de presión. Bueno, entonces, si yo tengo muchos caudales, en vez de utilizar una placa de orificio, se utiliza, aquí vean, este se llama tobera, pero ya se empieza a utilizar mejor un tubo Venturi, una especie de tubo Venturi, que es este es un tubo Venturi ya. El tubo Venturi lo que hace es que la reducción del área incrementa la presión de velocidad o la velocidad del fluido y cae la presión estática. Entonces, si vemos la diferencia de presión entre este punto y este punto, podemos nosotros asociar esa caída de presión al caudal. El caudal lo calibramos. ¿Cómo podemos? Del lado derecho tenemos una cubeta y con un cronómetro captamos una cierta cantidad de líquido por un tiempo y medimos el caudal. Y después elaboramos una ecuación. Y esa ecuación nos sirve, asocia la caída de presión con el caudal. Normalmente es una parábola, les comento, y ya con eso podemos nosotros, a una caída de presión, decir qué caudal es en el instrumento, ¿ok? Entonces, el tubo Venturi tiene la particularidad de que te ocasiona menos caídas de presión y es más recomendado para caudales grandes. Todos esos diseños pueden ser... Bueno, entonces, básicamente estos son los dos instrumentos. ¿Se dan cuenta? El tubo Venturi o Venturi tiene más de 200 años que se está usando y la placa de orificio también. Entonces, ustedes van a encontrar estos instrumentos en muchos dispositivos industriales. ¿Por qué? Porque es una forma muy barata. El único detalle es que estos instrumentos únicamente te permiten medir caudal volumétrico, no te permiten medir caudal másico. ¿Por qué? Porque no tienen forma de determinar la densidad. Si tú quieres medir caudal másico, normalmente tienes que tener un instrumento más sensible que este todavía, que también te determine la densidad e incluya la densidad en el cálculo. Pero ustedes como ingenieros civiles únicamente requieren medir caudales, por ejemplo, caudales de agua normalmente. Entonces, con este tipo de instrumentos es suficiente, con la placa de orificio y con el tubo Venturi. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula, hacen los cálculos en el tubo Venturi. Yo ya tengo una simulación montada con el tubo Venturi. Ya tengo incluso las simulaciones hechas. Vamos a ir por pasos. Bueno, entonces este es en sí el tubo Venturi. Vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a mostrar algunos cálculos con el tubo Venturi. Bueno, voy a mostrarles. Yo de hecho ya hice todo el desarrollo también. Vean, ¿cómo funciona un tubo Venturi? Bueno, este es así el tubo Venturi. Entra el flujo a una velocidad de 1. En la parte de la garganta, se conoce como garganta, la velocidad es máxima. Se incrementa la velocidad y decrementa la presión interna del fluido, la presión estática, ¿no? Y estos son los cálculos que ya lo hemos visto nosotros, en los desarrollos que les he presentado. En el punto 1, la presión estática más la presión de velocidad más la hidrostática debe ser igual a, en el punto 2, a la suma de las tres mismas presiones. ¿Ok? Entonces, se aplica la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli a estos puntos. Vamos a ver este pequeño video que le voy a ir... ¿Mande? Circulando a una velocidad v1, okay. Se encuentra de repente con que la sección se estrecha y mucho, se reduce bruscamente. ¿Y esto qué efectos hidráulicos tiene? El principal efecto es que debido a la ecuación de continuidad, que seguramente todos... Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma... Ya saben que hay comerciales sobre eso. Estoy en línea. Okay. Muchos conocéis que dice que el caudal en la sección mayor tiene que ser igual al caudal que pasa en la sección menor. Y esto se traduce en una ecuación que es velocidad del fluido por la sección en el punto de mayor sección tiene que ser igual a la velocidad de fluido por la sección en el punto de menor sección. Por lo tanto, si aplicamos esta ecuación, vamos a llegar a la conclusión de que la velocidad
del fluido en el punto 2, donde tenemos el estrechamiento de la sección, tiene que aumentar para que se mantenga el caudal. El caudal que pasa por el tubo tiene que ser el mismo. Por lo tanto, la velocidad del fluido al pasar por el estrechamiento tiene que ser mayor. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos obtener del tubo Venturi. El efecto que tiene este aumento de velocidad en la zona de menor sección es que se produce una disminución de la presión. Si nosotros tenemos una presión en el punto 1, que va a ser el punto donde tenemos mayor sección en la tubería, en el punto 2, donde tenemos el estrechamiento de la sección, la presión va a disminuir, y va a disminuir tanto que incluso se va a provocar una obstrucción. Y esto es lo que vamos a ver de forma experimental en el vídeo. Por lo tanto, de este esquema, lo importante son las conclusiones que tenemos aquí a la derecha. Primero, el tubo Venturi, como habéis visto, por construcción es un tubo en el que se produce una disminución brusca de sección. Y después, como os he comentado, debido a la ecuación de continuidad y a que el caudal que tenemos en este tubo circulando tiene que mantenerse, o sea, el caudal tiene que ser el mismo en la zona donde tenemos mayor sección que en la zona donde se produce el estrechamiento, la conclusión es que la velocidad en 2 tiene que ser mayor que la velocidad en 1. ¿Y qué implicaciones tiene ese aumento de velocidad? Pues que la presión en 2, en el punto donde tenemos el estrechamiento de la sección, disminuye con respecto a la presión que tenemos en 1. Estas son las conclusiones hidráulicas que se extraen del tubo Venturi. Para su análisis formal lo que se utiliza es la ecuación de Bernoulli, aplicada primero en el punto 1 y luego en el punto 2, donde tenemos el estrechamiento de la sección. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Vamos a tratar de adelantar un poquito el video para no tardar tanto. De hecho, yo quería mostrarles lo que me interesa aquí realmente es la parte experimental, ¿no? Entonces, en este video, miren, es un experimento casero prácticamente. Tienen aquí el tubo Venturi. Por esta válvula de 3 vías. Como veis, aquí tiene una entrada, la salida y otra salida. Esta válvula está comunicada en estos 3 puntos gracias a este mando, a este actuador, que lo que hace es que bloquea el paso del fluido por una de las ramas o permite que el fluido pase simplemente por estas 2 sin que pase por esta. Bien, por lo tanto, tenemos aquí un punto de toma de agua que vamos a regular la velocidad y el caudal que va a circular por este fluido gracias a la válvula que tiene el grifo allí. Y luego tenemos un tubo Venturi, este que tenemos aquí. ¿Y cómo es posible que con una válvula de 3 vías tengamos un tubo Venturi? Cuando tú nos has dicho que por construcción un tubo Venturi, pues es aquel que tiene aquí una sección, aquí llega con una sección circular el agua, el fluido, y luego se encuentra una disminución brusca de sección. ¿Cómo provocamos aquí esa disminución? Pues la disminución la vamos a provocar cerrando un poco la entrada con la válvula. ¿Vale? Entonces, el fluido circula por aquí. En este punto, que va a ser el punto de entrada, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y 2, que va a ser este tubo que tenemos aquí. Pues en este punto circula con esta sección circular que vemos aquí. Bueno, aquí realmente, en este video, ellos simularon un tubo Venturi, incrementándole el área acá y modificando el caudal de esta forma. Yo aquí les voy a mostrar otro que tengo acá, que incluso es mucho más claro que este que les estaba mostrando ahorita. Permítanme, les voy a mostrar este. Este está mucho mejor que este. Miren, aquí sí se ve prácticamente. Fíjense, este es un tubo Venturi. Y incluso les voy a mostrar ahorita un fenómeno del cual no les he hablado. Bueno, fíjense. Entra un flujo de la izquierda hacia la derecha. Observen. Bueno, ¿qué sucede? Eso que ven ustedes ahorita es aire que está entrando de la parte izquierda. ¿Por qué? Porque lo está succionando la bomba seguramente. Pero van a ver ahorita un fenómeno del que seguramente alguna vez lo van a ver en la práctica. Bueno, ¿qué sucede? En esta parte la presión estática cae drásticamente por el efecto de la presión de velocidad, pero también por las pérdidas por fricción. Pero ¿qué sucede si la presión estática cae drásticamente demasiado grande? Lo que va a suceder es que el agua en este punto va a hervir. Bueno, el agua puede hervir incluso a 20 grados. Recuerden que la temperatura de ebullición del agua depende de la presión.
Si la presión cae demasiado, la temperatura de ebullición también debe disminuir. Entonces, en este caso, este experimento se está llevando a cabo, por ejemplo, a 20 grados. ¿Y qué sucede? De que estamos alcanzando la presión de ebullición del agua. Ustedes van a ver ahorita. Observen, va a muy altas velocidades. Observen lo que pasa. Aquí ya se está formando vapor de agua. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Y le dan más velocidad. Miren lo que pasa. Este fenómeno que están viendo ustedes es un fenómeno que se conoce como cavitación. Entonces, ¿qué sucede? Disminuye tanto la presión en esta sección de que el agua hierve, pero después nuevamente va a zonas de alta presión y ahí nuevamente pasa. Entonces, aquí el agua pasa a fase vapor y nuevamente acá el agua pasa a fase líquida. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en esta parte nuevamente esa agua pasó a fase líquida. ¿Por qué? Porque la presión acá nuevamente aumentó. Al disminuir la presión en este punto, el agua hierve. ¿Ok? Y aquí nuevamente el agua pasa a fase líquida. Entonces, el agua está pasando a fase vapor y fase líquida. Cuando el agua pasa de fase vapor de fase líquida a fase vapor, ese fenómeno se conoce como el fenómeno de cavitación. Ustedes se lo van a encontrar mucho durante toda su vida profesional. El fenómeno de cavitación, entonces, es disminuir la presión. ¿Dónde sucede el fenómeno de cavitación? Sucede en las bombas, sucede en las hélices de los barcos también, y sucede también en válvulas, o sucede también en tubos Venturis o en placas de orificio mal diseñadas. En este caso, este tubo Venturi está mal diseñado. ¿Por qué? Porque estrecha tanto el área de que el agua está cavitando, y la cavitación es un fenómeno indeseable. Luego les voy a explicar por qué. Bueno, después yo tengo una presentación para ustedes. De hecho, hay una práctica que se hace que se llama cavitación en tuberías, que obviamente que no se puede hacer. Yo se las muestro y después les voy a demostrar cuándo es la cavitación con la práctica con la práctica de hoy y con la práctica de placa de orificio. ¿Ok? Observen. Bueno, antes de seguirles mostrando este video, les quiero mostrar tengo por acá algo que les voy a mostrar. Vean esto. Miren, esta es la presión de vapor del agua líquida entre 0 y 373 grados. Vean, fíjense, el agua líquida, el agua, por ejemplo, a 20 grados centígrados, tiene una presión de vapor de 17.546 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la UAM Azcapotzalco a 760 milímetros de mercurio, obviamente que el agua no hierve, ¿no? Si está a esta temperatura. Sin embargo, si yo le empiezo a elevar la temperatura al agua, fíjense, a 92 grados, el agua en la UAM Azcapotzalco hierve a 92.5 grados centígrados. Yo ya hice el experimento, por eso lo tengo aquí marcado. ¿Por qué? Porque estamos a 580 milímetros de mercurio. Entonces, si yo elevo la temperatura, el agua va a hervir. Entonces, yo puedo hacer que el agua hierva en la UAM Azcapotzalco calentándola a 92.5 grados. Bueno, sin embargo, yo también puedo hacer que hierva disminuyéndole la presión, que es lo que hace cuando tú pones una placa de orificio, un tubo Venturi o una válvula, las cierras, disminuye tanto la presión de que el agua puede hervir. En este caso, en el experimento, la presión está disminuyendo a 17.546. Esta es la presión estática. Y por eso el agua está hirviendo, ¿ok? Por eso está cavitando. Entonces, nosotros podemos hacer que el agua hierva a cualquier temperatura. ¿Cómo? Manipulando la presión. Bueno, en este caso, les voy a seguir mostrando el video. Ustedes se pueden dar cuenta. Le vamos a dar aquí más velocidad todavía. Observen. Bueno, ahí se observa la cavitación. Pero ¿qué sucede? Conforme va corrientes abajo y la presión aumenta, nuevamente el agua pasa a fase líquida.
Aquí se ve claramente, ¿verdad, jóvenes? Cómo el agua está hirviendo en esta parte. Bueno, la cavitación no es el problema. El problema es la implosión. La cavitación te genera implosión. ¿Qué es la implosión? La implosión es cuando estas pequeñas burbujitas de vapor de agua se encuentran en zonas de alta presión. Lo que sucede es que el agua se desplaza a esas bajas presiones y te genera velocidades por arriba de la velocidad del sonido. Velocidades de 1400, de 1500 kilómetros por hora. Y si esas pequeñas partículas de agua que se meten ahí a esas velocidades están cerca de la pared de la tubería, te ocasiona corrosión. O sea, la implosión te puede romper tuberías de acero inoxidable y te puede ocasionar fugas. Imagínense en un sistema de agua potable como el sistema Cuchamala, que se rompiera una válvula, ¿qué podría pasar, no? Entonces, la cavitación es un fenómeno no deseado, porque si la cavitación se da en el centro de la tubería y la implosión se da en el centro de la tubería, no hay ningún problema. Pero si se da en las paredes, te puede llegar a romper las paredes de las tuberías. Lo vamos a ver después en una presentación, ¿ok? Entonces, como se darán cuenta, una placa de orificios, un tubo Venturi, hay que diseñarlo de manera adecuada, porque si no lo diseñas de manera adecuada, puedes generar el fenómeno de cavitación, y el fenómeno de cavitación te genera el fenómeno de implosión, y la implosión te puede romper las tuberías, las corroe. Observen, ahí le van a disminuir la velocidad al agua. Al disminuir la velocidad, la presión aquí ya no es tan pequeña y ya se va suprimiendo la cavitación. ¿Observan? ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Qué es la cavitación? Sí, profe. Bueno, la cavitación es por la caída de presión. Eso es indeseable, jóvenes. Jamás permiten que exista ese fenómeno, porque si ese fenómeno se presenta, se les va a dañar la tubería. ¿Cuándo? En un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses. Pero de que se va a dañar, se va a dañar. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos, ahora les voy a, les voy a mostrar la malla que yo tengo. Permítanme. Voy a dejarles de compartir y les voy a compartir ahora. Vean. Este es mi tubo Venturi que yo tengo en display, nada más. Observen. ¿Sí observan? Sí, sí lo vemos. Ok, este es el tubo Venturi que yo hice en Flue. Entonces el flujo viene de izquierda a derecha, viene de acá hacia acá, viene de la sección más, a la más larga, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, disminuye el área gradualmente. Bueno, este es un tubo Venturi. Esta es la malla computacional del tubo Venturi. ¿Qué dimensiones tiene fíjense, ¿por dónde entra el flujo? Van a ver ustedes por dónde entra. Le voy a poner Mass Flow Inlet Display. Entra por acá, vean. ¿Sí? ¿Por dónde sale? Pressure Outlet. Sale por acá. ¿Ok? Entonces, esta es la entrada. Y voy a esconder la pared. Ahí está. Yo lo que voy a hacer, este tubo Venturi, tengo varios puntos. Tengo el punto, tengo varios puntos, vean. La entrada es esta, la salida es esta. Y tengo, vean, el punto menor, que es este. Perdón, ¿qué es este? Esta es la garganta, vean, que es el punto 2, ¿vale? Esta es la garganta. Este punto 2 está situado de cuánto mide en total mi tubo Venturi. Mi tubo Venturi mide, eso se los tengo yo en la tabla, ¿no? Es un tubo Venturi que mide 1365 metros, milímetros, perdón. O sea, 1.365 metros. Y tiene la altura, el diámetro de esta parte es de 150 milímetros. Yo tengo toda esa información ya, simplemente, entonces vamos a medirlo en 5 puntos.
Vamos a medir la presión a la entrada, la presión en la garganta, pero también tengo puntos intermedios. Tengo acá un punto y tengo otro punto acá. ¿Ok? Entonces vamos a medir en 5 puntos en el tubo Venturi. A la entrada, un punto intermedio en la garganta, otro punto intermedio y a la salida. ¿Ok? Bueno, entonces esta es Y si quiero ver la pared, nuevamente pongo la pared. Aquí está la pared del tubo Venturi. Y ahí se alcanzan a ver las secciones, ¿no? Se alcanzan a ver ligeramente las secciones. Donde se está midiendo. Le voy a dar, aquí está, mire. Sí, perdón. Entonces, este es el tubo Venturi. Esta es la entrada, una sección. Esta es la garganta. Vamos a medir en 5 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver la hoja de cálculo. Ahorita les voy a mostrar la hoja de cálculo para que veamos cómo es el tubo, cómo es nuestro tubo Venturi. Bueno, yo ya tengo todas las medidas. ¿Sí alcanzan a ver la hoja de cálculo, jóvenes? Sí. Bueno, práctica 5, medición de caudal en un tubo Venturi. Este es el título de la práctica que me preguntaba uno de sus compañeros. Bueno, aquí tengo las dimensiones exactas del tubo Venturi. El área de la entrada es de 0.0. Ahí está el área. Esta área está en metros cuadrados. Luego el punto 1 es el punto siguiente. Esta es su área. El área del punto 2 o la garganta. Esta es el área en metros cuadrados. El área del punto 3 es esta y el área de la salida es esta. ¿Ok? Este es el diámetro del punto 2 o garganta. Vean, ya lo tengo. En metros incluso. ¿Ok? Bueno, y estas son las distancias, miren, la que les mostraba ahorita. Pues a la entrada la distancia es 0, ¿no? El punto 1 está a 200 milímetros de la entrada. El punto 2 o garganta, le voy a poner acá, está a 585 milímetros de la entrada. El punto 3 está a 970 milímetros y la salida está, lo que les decía, esto es lo que tiene, es la distancia que hay entre la entrada y la salida, 1365 milímetros. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿Ok? Bueno, entonces me gustaría, jóvenes, que cuando menos hicieran un diagramita de lo que les estoy dando la información para que no pierdan estas medidas, ¿no? La temperatura del experimento es a 20 grados. La viscosidad es un centipoise o 1 por 10 a la menos 3 pascal segundo. La densidad 998.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y fíjense, la presión de ebullición del agua a esta temperatura es 2338 pascales o newton sobre metro cuadrado. Entonces, yo tengo que ver que jamás se alcance esa presión en la garganta, porque si se alcanza, el agua va a cavitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El agua va a hervir en ese punto, porque si yo disminuyo esta presión a esta temperatura, lo que va a pasar es que ahí el agua va a hervir y se va a formar el fenómeno de cavitación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Ok, bueno, entonces, hasta aquí, jóvenes, nuevamente les muestro la malla computacional. Esta es la malla computacional. ¿Ok? Entonces tenemos el punto 1 es a la entrada, el punto 2 es acá, el punto 3 es la garganta, el punto 4 es este y el punto 5 es la salida. ¿Ok? Son 5 puntos que tenemos. ¿Ok? Bueno, y en la hoja de cálculo ustedes pueden ver todas las dimensiones, cuánto es el área del punto 1, el área del punto 2, el área del punto 3, el área del punto 4. Lo que desconozcan lo pueden obtener de cálculos. Por ejemplo, si quiero saber el diámetro de acá, yo lo puedo saber fácilmente, de la entrada del punto 1. Como conozco el área, yo sé que área es igual a, este es un círculo, ¿no? Si ustedes ven su tubo Venturi, voy a poner nada más la pura pared. Voy a girarlo de frente. Voy a quitarle también esa, bueno, ¿para qué, verdad? Lo que sería derecho mejor es quitar la pared y todos los puntos. Si se dan cuenta, todos los puntos son círculos, ¿no? Jóvenes. Incluso el de la salida. Entonces, si yo quiero saber cuál es el diámetro de cada uno de esos puntos del tubo Venturi, de esa sección, únicamente yo voy a despejar de área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4.
despejo el diámetro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. ya tengo el diámetro, ¿ok? Perfecto, jóvenes. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, ¿qué vamos a medir nosotros? Pues vamos a medir las presiones, ¿no? Ahorita vamos a ver la hoja de cálculo todavía, vamos a hacer las simulaciones, vamos a extraer la información, ¿ok? Bueno, entonces, es una gran ventaja que tenemos, ¿no? Vamos a poder ver cómo son las presiones en estas secciones, si queremos nosotros incluso, podemos ver la presión en esta otra sección, vean. ¿Sí vieron lo que hice ahorita? También tengo una sección del tubo Venturi que lo parte así horizontalmente. Y yo puedo ver las presiones tanto en los círculos como en la sección, ¿ok? Entonces el tubo Venturi, así es su área de sección, va disminuyendo y luego aumenta. Al final, el área de la entrada o el diámetro de este círculo es igual a este diámetro de acá, ¿ok? Bueno. Me voy a regresar a la hoja de cálculo. Si van teniendo alguna duda, por favor, me la hacen ver y yo con gusto les aclaro. ¿Hasta aquí no hay dudas? No. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Bueno, seguimos. Entonces, voy a compartirles nuevamente la hoja de cálculo, jóvenes. ¿Ya la están viendo? Sí. Bueno, ¿en qué va a consistir la práctica? Vean. Entonces, antes de hacer la práctica como tal, voy a hacer con ustedes, yo tengo un desarrollo que hice, que se los voy a compartir. Ese desarrollo nos permite ver cómo con las diferencias de presión yo puedo calcular el caudal, ¿ok? Bueno, entonces, antes de empezar con la práctica, les voy a mostrar el desarrollo que les tengo preparado. Lo tengo en Word y se los voy a compartir también, ¿ok? Está bien. Entonces, bueno, normalmente en un tubo Venturi, este es el diagrama, tú lo que conoces es la presión estática en este punto y este punto, ¿ok? Y lo que se hace es relacionar esa caída de presión con los caudales. Nosotros, a través de las simulaciones con Fluent, lo que vamos a saber nosotros es el mismo valor, pero en vez de calcularla en este punto y este punto, la vamos a calcular en un disco que atraviesa toda la sección transversal. ¿Se acuerdan, no? Lo que vimos ahorita. Ya sea en este punto 1 y en este punto 2. Vamos a agarrar nosotros el punto 2 y el punto 3, porque nosotros la garganta es el punto 3. Les recuerdo que para nosotros, en la práctica, este es el punto 1, punto 2, punto 3, un punto 4 por acá intermedio y el punto 5 es la salida. Entonces, vamos a ver qué desarrollos hacemos, ¿no? Vamos a suponer que este fluido es un fluido newtoniano de trabajo, es agua a 20 grados centígrados, tiene una densidad de 998.3 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 1 centipoise, lo cual es igual a 0.001 pascal segundo. ¿Ok? Bueno. Y para ello usamos la ecuación de Bernoulli para deducir la ecuación. Bueno, ¿qué suposiciones van implícitas en la ecuación de Bernoulli? Que es un flujo ideal, o sea, ignoramos la fricción viscosa del fluido en la pared de la tubería, tubo Venturi o placa de orificio. Este desarrollo que les voy a mostrar ahorita es un desarrollo que es válido tanto para el tubo Venturi como para la placa de orificio. Las ecuaciones son idénticas, ¿no? Otra suposición es que el flujo es estacionario. ¿Qué significa que un flujo sea estacionario? Bueno, significa que es independiente del tiempo, ¿no? Que el flujo es independiente del tiempo. El caudal másico que pasa en cualquier sección del tubo es el mismo, ¿ok? Bueno, y es independiente del tiempo además. La velocidad también en cada punto es independiente del tiempo. Que el flujo es incompresible, o sea que la densidad no cambia, ¿no? Bueno, esta es la nomenclatura que manejamos en este desarrollo. D es diámetro del tubo, D mayúscula. D minúsculo es el diámetro de la placa de orificio, estamos hablando de él. D2 es el diámetro de la vena contracta
o DS es lo mismo, el diámetro más pequeño, ¿no? A1 es el área transversal al flujo de la tubería. Área 2 es el área transversal al flujo de la vena contracta y A es el área de la placa de orificio, cuando hablemos de la placa de orificio. Como vimos en el video hace rato, partimos siempre de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de las tres presiones en el punto 1 es igual a la suma de las tres presiones en el punto 2. Bueno, si Z1 es igual a Z2, pues se cancela Z1 y Z2, ¿verdad? Nos queda nada más la ecuación 2. Si retomamos términos, paso P2 a la izquierda, me queda que un medio de ρ por B2 al cuadrado y paso para B2 y reacomodo términos, llego a este que está acá, la ecuación 3. Y después meto la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad o de conservación de la masa siempre se tiene que satisfacer, ¿no? Esta ecuación de conservación de la masa nos dice que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, lo que hacemos es despejar B1 de la ecuación 4 y lo sustituimos en la ecuación 2, en la ecuación 3, perdón. Bueno, despejamos y después eso lo sustituimos en la otra ecuación y llegamos a esta expresión. Vean, esta expresión que obtuvimos a partir de la ecuación de continuidad, nada más lo que hicimos es pasar a dividir a 1. ¿Ok? Entonces, esta ecuación 5 la vamos a sustituir en la ecuación 3 y llegamos a esta otra expresión que está acá. Es muy fácil el álgebra, no tiene chiste. Bueno, la ecuación 6 la podemos reescribir como, aquí nada más como que factorizamos, ¿no? Sabemos que tenemos factor común, un medio de ρ por B2 al cuadrado, lo factorizamos y nos queda esta expresión. P1 menos P2 es igual a B2. Bueno, y después, despejando B2 de acá, llegamos a esta otra expresión. Bueno, si se dan cuenta, esta expresión nos da la velocidad 2, o en la garganta, en función de las caídas de presiones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros conocemos la caída de presión, nosotros podemos conocer también la velocidad en el punto 2 sin medirla, ¿no? Entonces, es lo que se hace realmente. Si queremos saber el caudal en vez de la velocidad, nada más multiplicamos ambos términos, este término de acá, este término por el área. O sea, aquí por el área 2, ¿ok? Y aquí también por el área 2, y ya obtenemos esta expresión que en vez de darnos la velocidad, nos da el caudal teórico que pasa en el punto 2 en función de ¿quién? De diámetro de la tubería, en función de las caídas de presiones. Aquí en esta ecuación conocemos el diámetro 2, conocemos el área 2, el área 1, conocemos prácticamente todo. Lo que nos falta conocer de las simulaciones es P1 y P2. ¿Ok? Bueno, esta ecuación tiene lo siguiente. Esta ecuación nos da un caudal teórico. Ese caudal teórico no considera las pérdidas por fricción viscosa. Si nosotros hacemos prácticas, nos vamos a dar cuenta que ese caudal teórico siempre es mayor que el caudal real. ¿Por qué es mayor? Porque en la realidad sí hay fricción viscosa. Y en la realidad el caudal teórico va a ser mayor porque se va a presentar la fricción viscosa. Y esa fricción viscosa te va a provocar una caída de presión. Entonces, ¿qué hacemos los ingenieros? Lo que hacemos los ingenieros es que a esta ecuación teórica le ponemos una constante empírica. Es un coeficiente empírico K, el cual incorpora la fricción viscosa. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Que si se dan cuenta son idénticas. Únicamente lo que tiene es que esta tiene una K. Bueno, esa K es menor que 1. Cuando es 1, tú recuperas la ecuación de Bernoulli. Cuando es menor que 1, considera la fricción viscosa. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la práctica? La práctica que tenemos que hacer nosotros es de tratar de encontrar el valor de K. Encontrando el valor de K y con esta expresión, nosotros midiendo la caída de presión, podemos nosotros fácilmente encontrar el caudal real. Si se dan cuenta, aquí dice caudal teórico y aquí dice caudal real. Entonces, el caudal real siempre es menor que el caudal teórico. Entonces, esa constante, esa K, con coeficiente empírico, también la conocen como coeficiente de desfogue o coeficiente de descarga de una válvula. Cuando se aplica a válvulas, siempre es menor que 1. ¿Qué valor tiene? Normalmente oscila entre 0.5 y 1. Entre más pequeño sea el valor de K, tú vas a tener mayores pérdidas por fricción. Y
mayor cantidad de energía mecánica se está degradando, se está perdiendo, ¿ok? Y no conviene tampoco estar degradando la energía porque esa nos cuesta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, normalmente ese coeficiente, nosotros vamos a obtener en la práctica de hoy y en la práctica que sigue el valor de K para el tubo Venturi y para la placa de orificio. Se van a dar cuenta que el valor de K para la placa de orificio es más pequeño que el del tubo Venturi, ¿ok? Bueno, entonces, estos son el valor de K. Este es para la placa de orificio, pero este desarrollo lo vamos a ver la siguiente práctica. Entonces, en resumen, nosotros necesitamos ver el valor de K. Vamos a ver cómo lo vamos a obtener ese valor de K, ¿ok? Sin problema. A partir de nuestra práctica del día de hoy, les voy a mostrar ahorita, entonces, voy a dejarles de compartir esta pantalla y les voy a compartir ahora la hoja de cálculo de Excel, ¿ok? Vean. Para encontrar el valor de K, nosotros necesitamos hacer experimentos. Ya sea en el laboratorio, nosotros vamos a hacer experimentos con simulación. Fíjense, nosotros vamos a hacer 10 experimentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un barrido. Vamos a hacer un experimento para 50 kilogramos por segundo de agua, 75, 100, 125, 150, 175, así, hasta llegar a 300. Bueno, ese caudal másico de entrada, nosotros lo pasamos a caudal de entrada, ¿cómo? Utilizando la densidad. ¿Ok? Aquí está. Y la velocidad de entrada, también, ¿cómo lo calculamos? Con el área. Si ustedes se dan cuenta, para calcular la velocidad a través del caudal, lo que yo estoy haciendo, estoy dividiendo entre el área transversal al flujo. ¿Qué es B5? ¿Dónde está B5? Si me doy cuenta, la entrada B5 es el área a la entrada, vean. El área a la entrada de la tubería. ¿Ok? Fíjense, del caudal que yo le estoy dando de entrada de kilogramos por segundo, ¿cómo calculo el caudal? En litros por segundo. Lo que hago nada más es divido entre B19. B19 no es más que la densidad. ¿Sí lo ven? Y lo multiplico por 1000, el caudal de entrada. ¿Por qué? Porque yo lo estoy presentando en litros por segundo. Lo que pasa es que si lo dejo en metros cúbicos por segundo es muy pequeño el valor, es 0.05. Para que sean valores grandes, lo multiplico por 1000 y lo manejo en litros por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegué al caudal? Llegué dividiendo, acuérdense que para llegar de caudal másico a caudal volumétrico, tienes que dividir entre la densidad. Y para llegar a velocidad a través de caudal volumétrico, únicamente hay que dividir entre el área transversal al flujo. ¿Ok? Que fue lo que hice acá. Entonces, así llego a la velocidad. Bueno, y la velocidad 2 en el punto 2 o garganta, lo calculo muy fácilmente a través de utilizando el área transversal de la garganta. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando la ecuación de continuidad en este punto. Todos estos puntos son datos de la simulación. Y aquí nada más para saber qué reinos ando, calculo el reinos de la garganta. Entonces, esta velocidad en el punto 2 no es más que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Si yo conozco la velocidad en la entrada y conozco el área de la entrada, yo fácilmente puedo conocer la velocidad 2 en la garganta. ¿Por qué? Porque yo conozco el área de la garganta. El área de la garganta lo estamos dando acá. ¿Ok? En este punto está el área de la garganta. Entonces, así calculé la velocidad en la garganta. Y el reinos de la garganta es muy fácil, nada más lo calculo utilizando la velocidad de la garganta, utilizando el diámetro de la garganta y la densidad y la viscosidad del fluido, así calculo esto, que ya se los doy a ustedes. Ustedes pueden checar en las fórmulas de dónde se toman los valores. ¿Ok? Así calculo el reino. Entonces, para calcular el reino no es más que densidad por velocidad por diámetro. Para que vean, densidad es B19. Voy a poner acá. Densidad está en B19, luego utilizo I5. I5, densidad por velocidad en la garganta por B10. B10 es el diámetro de la garganta.
y lo divido entre la viscosidad, que es B18. Ustedes pueden ir a ver la celda B18, es la viscosidad, vean, aquí está. ¿Ok? Bueno, entonces así calculé el reino. Entonces, los datos de entrada para cada simulación son estos. Yo les doy este dato de entrada y estos son los datos de la entrada. Bueno, ¿qué modelo de turbulencia uso? Estoy utilizando para esta práctica el modelo de turbulencia kappa epsilon, el más sencillo, ¿ok? La presión estática de entrada, pues con esa velocidad se define. Todo esto yo lo obtengo de las simulaciones, todos estos datos que están acá. Vamos a hacer una simulación para ver los resultados, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una simulación. No sé si hasta ahorita tengan ustedes alguna duda. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer una simulación. Vamos a irnos a la entrada. Voy a darle el primer valor, voy a darle 50 kilogramos por segundo. Aquí está. A la salida le voy a poner, le estoy poniendo la presión de la guan Azcapotzalco. ¿Es esta? Se sigue viendo la página de Excel. Ah, perdón, gracias, disculpa. Gracias. Entonces la voy a compartir. Ok, aquí está. Entonces les decía, presión outlet, estamos simulando que estamos en la guan. La presión de la guan es 77,000 pascales. Ahí está la presión de la guan. Ok, bueno. Y a la entrada les decía que le di 50 kilogramos por segundo. Voy a hacer el primer punto de la simulación. Ok. Le voy a dar que inicialice. Y le voy a poner que calcule le voy a dar 300 iteraciones. Ok. Le voy a dar 400 para que esté bastante estable. Vamos a esperar que termine. Va muy rápida la simulación. Va muy rápido, ¿verdad? Ya va en 311. Y ya la solución es bastante estable, vean, ya no baja. Bueno, vamos a usar vamos a darle primero como que a revisar lo que obtuvimos, ¿no? Le vamos a dar contornos. Vamos a darle contornos de presión estática. Bueno, primero vamos a ver. Vean. Estamos viéndolo primero antes de cómo entró en un corte a la mitad del tubo Venturi. Vean, esta es la presión a la que entró. Y esta es la presión de salida, la presión de la guan, es la presión de la guan Azcapotzalco. ¿Ok? Vean, en la parte de la sección, si se dan cuenta, ¿por qué yo calibro que la presión de la guan Azcapotzalco sean 70 y tantos mil? Bueno, lo calibro así para que ustedes vean realmente ese efecto, que la presión en la garganta es incluso menor que la presión a la salida. La presión atmosférica es 77,000 pascales, ¿ok? Y a la entrada la presión es mayor. ¿Por qué? Porque están los rojos más intensos y sale la presión de la guan, pero en la garganta la presión es mucho menor. Bueno, y estamos apenas a 500 kilogramos por segundo. Ok, aquí se ve que la presión es grande, va disminuyendo, y después se incrementa, pero jamás se alcanzan los niveles de la presión de la entrada. ¿Por qué? Por las pérdidas por fricción. Siempre, aunque el área sea igual, la presión cuando el área se recupera nuevamente a las condiciones de entrada nunca se recupera,
por las pérdidas por fricción. Fíjense, yo podría jugar con ustedes acá y decirle lo siguiente, vean. Yo le puedo decir aquí en Fluent, algo que no puedes hacer tú en la práctica, es que yo le diga aquí a Fluent, cuando yo le diga modelo, que use un modelo no viscoso. ¿Ya vieron? Aquí le puse que use un modelo no viscoso para intentar reproducir la ecuación de Bernoulli. Y voy a correr esa simulación con el modelo no viscoso. Le voy a dar inicializar otra vez. Y le voy a dar las 400 iteraciones. El modelo no viscoso, hagan de cuenta que estoy diciéndole que le estoy diciendo que no hay pérdidas por fricción. Aquí se va a conservar la ecuación de Bernoulli, para este caso. Casi se va a conservar. Pero obviamente que eso es algo ideal, que yo le dije a Fluent. Yo lo puedo hacer con el simulador eso. En la práctica no lo puedes hacer, ¿no? Porque siempre hay pérdidas. Profesor, Dígame. en la práctica sí tenemos que considerar la viscosidad, supongo. Claro que sí, claro que sí. La vamos a considerar. De hecho, los resultados son para fluido real. Yo nada más se las estoy mostrando para que ustedes vean todo el potencial de lo que podemos hacer con Fluent, ¿no? Incluso fíjense que ocasiona ciertas perturbaciones a la solución, si se dan cuenta como que está oscilando. Porque numéricamente la viscosidad es un amortiguador y te ayuda a que converja mejor la solución. Bueno, vamos a ver lo mismo que les mostré yo a ustedes ahorita. Vean, ¿ya vieron? Que recuperé la presión. Está en rojos, ¿verdad? La entrada y está en rojos a la salida, ¿verdad? Lo que te dice acá es que se está conservando la ecuación de Bernoulli, porque yo le puse que me resolviera el problema con flujo no viscoso. Eso nada más lo puedes hacer con Fluent. Incluso si yo le pongo las tapas, digamos los discos, lo voy a poner en la entrada y a la salida. Vean, el tono de rojos a la entrada es igual al tono de rojos a la salida, ¿verdad? Como estos son los contornos de presión estática, lo que significa físicamente es de que la presión estática en la entrada es igual a la presión estática en la salida. Aquí sí se conservó la presión. ¿Por qué? Porque las pérdidas por fricción son 0. ¿Estamos? Si yo acá quisiera extraer la fuerza de fricción, como la hemos estado extrayendo en reporte, fuerzas en X, le pongo prim. Creo que es en X. Fíjense lo que te dice. Observen lo que te dice. Que la fuerza de fricción viscosa, ¿cuánto es? 1. ¿No? Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, 0. Es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay fricción de piel, jóvenes. Eso no hay fricción de piel. Sin embargo, hay una por forma. ¿Por qué creen que sea esta? Por forma. Viscosa es 0, porque cuando reduces el área y la expandes, hay una componente de la velocidad que está chocando con la pared y eso te está frenando el fluido. Te dice, mira, en el tubo Venturi no hay resistencia por forma, no hay resistencia por fricción, perdón, pero sí hay por forma. Es lo que te está diciendo acá el problema. Bien, la resistencia por forma, jóvenes, la tiene un cuerpo aunque el fluido sea viscoso o no. Es el simple hecho de que el fluido, como en esta parte de acá de la derecha, perdón, de la izquierda, cuando viene el flujo, él se opone al movimiento del frente, hay una componente de frente que se está oponiendo al movimiento del flujo, el flujo se lo quiere llevar. Si fuera una tubería horizontal, sería también 0, el que da 11 sería 0. Pero como esta tubería no es horizontal, el área disminuye, por eso se prende esta fuerza. ¿Sí queda claro? ¿Sí me explico, jóvenes, lo suficiente? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, este tipo de cosas, este tipo de entendimiento, ustedes jamás lo van a ver en la práctica, nunca. Yo la verdad, cuando había cosas que yo me imaginaba
en la práctica, cuando iba yo al laboratorio, cuando yo hacía mis experimentos, pero cuando ya aprendí a usar el Fluent, ahí se me han ocurrido muchas cosas y con eso yo he sacado ideas, trabajos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros al decirle que el fluido es no viscoso, estamos eliminando las pérdidas por fricción viscosa y aquí se ve, no hay pérdidas por fricción viscosa, es cero. Sin embargo, por la forma, como reduce el área, hay una componente de la velocidad que choca de frente y esa componente se llama arrastre por forma. El arrastre por forma es independiente de la viscosidad del fluido, jóvenes. Si tú metes la mano en un fluido que sea prácticamente no viscoso, si tu mano bloquea el flujo del fluido, se la va a intentar llevar, ¿verdad? Eso es por la forma de tu mano. Al chocar los vectores de velocidad de frente con tu mano, se lo intentan llevar, porque ese es un arrastre que se conoce como inercial. Simplemente te va a querer llevar contigo, es lo que pasa. El fluido se quiere llevar a la tubería, no es por el arrastre por piel, es el arrastre por forma, ¿ok? Bueno, entonces hemos aprendido algo interesante el día de hoy también, que el arrastre por forma es independiente del arrastre por piel o viscoso, ¿ok? Fíjense, ahora que yo le ponga viscosidad, ya va a aparecer también este arrastre por fricción y este arrastre por piel, ¿ok? Bueno, ahora le voy a prender nuevamente la viscosidad, me voy a ir a modelo y le voy a poner, ya no va a ser el inviscid, quiere decir no viscoso. Le voy a poner el kappa epsilon de 2 ecuaciones y voy a correr nuevamente la simulación, ¿ok? Y ahorita vamos a esperar que termine y vamos a analizar otra vez los resultados. Aquí se dieron cuenta que la presión se recuperó completamente, ¿verdad? Ya casi acaba, jóvenes. Se dan cuenta que la solución aquí es más estable, ¿verdad? Como que la tendencia, les digo, numéricamente, si alguna vez ustedes se dedican a métodos numéricos, el término de viscosidad en las ecuaciones de Navier-Stokes le da estabilidad a tu solución numérica. Bueno, a mí me lo explicaron cuando yo llevé un curso de métodos numéricos cuando estudié el doctorado. Y es cierto, aquí me lo comentaron, lo analizamos, pero yo lo veo también aquí en Fluent, ¿no? De que eso pasa. ¿Se dan cuenta? La solución es más estable. Vamos a ver nuevamente lo de las fuerzas que le dije. Ahorita. Vean. Ahora tenemos fuerzas viscosas y tenemos fuerzas de presión. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este fluido ya es viscoso. Incluso las fuerzas de presión se incrementan, son más grandes. Hace rato eran de 11, ahora son de 30. Las fuerzas de presión. Y las viscosas valen 3.2, hace rato valían 0. ¿Qué unidades tiene? Pascales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora nuevamente les voy a mostrar los contornos. La presión ya no se recuperó, vean, jóvenes. Aquí la presión es mayor a la entrada, disminuyó y ya jamás se alcanzó. Entonces, si yo lo simulo como fluido no viscoso, estoy satisfaciendo la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación ideal, una ecuación que no considera la viscosidad. Como yo hice lo mismo hace rato, con mis simulaciones en Fluent, yo reproduje los resultados de la ecuación de Bernoulli. Ahora, como el fluido es real, ya no se satisface la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Entonces, esto es lo que provoca que la K no sea de 1. Hace rato la K es igual a 1. El coeficiente de descarga es 1. Acá la K no va a ser 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a extraer de nuestras simulaciones? Voy a poner todos los valores. Punto 2. De hecho, voy a quitar todo. Primero pongo Y igual a 0. Luego voy a poner la entrada, inlet. Luego voy a poner el punto 2.
Luego voy a poner el punto 1, perdón. Luego el punto 2, luego el punto 3 y al final la salida, para que estén ordenaditos. Display, ahí están, vean. Ahí están. ¿Ok? Bueno, estos valores acá, yo lo que voy a extraer es la presión. Me voy a Reporter, Surface Integrals, Setup, le doy promediado en el área de la presión estática, en estos puntos, ¿no? En la entrada, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en la salida. Perdón, aquí me equivoqué. En la entrada, punto 1, punto 2, punto 3 y la salida y compute. Ahí están, miren. Estos son los valores. La salida, pues, es la presión de la Guanax-Capozalco. Y la entrada es ligeramente mayor. Solamente 664 pascales arriba con respecto a la entrada, más o menos. Entonces, estos valores, yo los extraigo. Los extraigo y los pongo, les voy a compartir la hoja de cálculo. Y los pongo acá, miren. ¿Sí los ven? ¿Sí? Acá, punto 1, entrada fue punto 2, punto 3 y salida. ¿Sí? Esta es la presión a la salida. Son presiones estáticas. Esta es la Guanax-Capozalco. Aquí dice salida, Guanax-Capozalco. ¿Ok? Bueno, y la presión dinámica que pongo acá, ustedes la calculan. ¿Cómo es la presión dinámica? Ahí está la fórmula. Es un medio de ρ por b cuadrada, ¿no? Para encontrar la presión dinámica en la entrada, tiene que ser un medio de la densidad del fluido por la velocidad en la entrada. Para encontrar la presión dinámica en el punto 1, tiene que ser un medio por ρ por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, y así. Aquí les di la muestra cómo, y esta la calculan ustedes. Ahí dice calcular ustedes. Ustedes calculan la presión dinámica en el punto 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, todas estas presiones estáticas, estos son los que yo estoy obteniendo de las simulaciones. Todos estos valores, presión estática en el punto 1, 2, 3, 4. Bueno, para el cálculo de... Vean, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, en cada simulación, si yo incremento el caudal, la presión a la entrada tiene que ser mayor. ¿Ok? A la entrada. Y en el punto 1, esta es la presión para cada caudal. Y en el punto 2, estas son las presiones, vean. El punto 2 o garganta, ¿no? Punto 2 lo voy a poner acá, o garganta, para que... Esta es la presión. ¿Ok? Miren, fíjense. A 20 grados centígrados, la presión de ebullición del agua es 2.338 pascales. Aquí lo que me estoy dando cuenta es que a medida que yo le aumento el caudal, yo exactamente a un caudal de 250 kilogramos por segundo, encuentro que la presión disminuye por debajo. Quiere decir que aquí, a partir de este punto, la presión cayó tanto que el agua prácticamente estaría hirviendo. Yo no puedo usar estos valores ya. Únicamente uso los valores cuando la presión en el punto 2 o garganta, que es la mínima presión de todo el sistema, porque es cuando el área es más pequeña, se dan cuenta que en todos los demás puntos las presiones son mayores. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 3 ya no se recupera la presión del punto 1, pero es mayor que 2.300. En la entrada, aquí para el 225 es 88.320. Ya la salida, ya no recupero eso, ya llego a 77.007. Pero siempre es mayor que 2.300. Únicamente disminuye en el punto 4. Este punto yo no lo puedo usar. Entonces, todos estos puntos yo ya no los uso. ¿Ok? Ya no los uso. Para calcular, le voy a poner en rojo, para calcular la K, porque no me sirven esos puntos. Esos puntos ya no funcionan porque la presión disminuyó demasiado. ¿Ok? El agua aquí prácticamente disminuiría.
De hecho, desde acá, miren, la presión aquí ya es menor que la Juan Azcapotzalco, ven, desde este punto. Si se dan cuenta que en el punto 2, 73.688 aquí y a la salida 77.000 jóvenes, ¿sí lo ven? Sí. A ver, les voy a hacer una pregunta abierta, a ver quién se imagina ¿Qué pasaría si yo le hago un orificio, en este experimento, si yo le hago un pequeño orificio en la garganta al tubo Venturi, ¿qué pasaría? ¿Saldría agua o entraría aire? Entraría aire. Exactamente, jóvenes. Lo que pasaría, yo eso lo hago en la práctica, de hecho hago que operen así en el laboratorio los equipos. Hago que operen de esa forma. Si yo, como acuérdense que los equipos tienen un quitapón donde tú le mides la presión y ese tú lo puedes abrir. Lo que pasaría si yo le abro acá, si tuviera un pequeño tubito con una válvula y yo abro esa válvula, en vez de aventar agua acá, succionaría aire. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es mayor. Incluso succionaría aire también acá, vean, en el punto 3. ¿Estamos? Porque esa presión también es menor que esta. ¿Ok, jóvenes? Bueno, entonces, eso es muy importante que nosotros lo veamos, ¿no? Pero está succionando aire, pero todavía no cavita. Empezaría a cavitar entre este punto y este punto. ¿Por qué empezaría a cavitar? Porque la presión de ebullición del agua es 2.338 y aquí está todavía 8.331. No confundamos, jóvenes, no confundamos de que tengamos una presión menor a la atmosférica y que entre aire a que esté cavitando. Eso no es cavitar, ¿ok? Si entra aire del ambiente, de hecho, la entrada de aire del ambiente se utiliza para evitar cavitación. ¿Por qué? Porque tú metes presión alta, ¿no? Es una de las formas que se utiliza para evitar cavitación. Se pone una válvula que cuando la presión acá disminuya tanto, esa válvula vence un pistoncito y hace que entre aire del ambiente. ¿Ok? En vez de que sea una válvula para liberar presión, es una válvula para meter aire del ambiente. Digamos que es una válvula al revés de la que ustedes conocen. Por ejemplo, la válvula que tiene su olla, la olla Presto, la olla de presión que tienen en su casa, es una válvula que cuando se presuriza el ambiente, a mayor a una cierta presión que está calibrada el peso de la masa de esa valvulita, ella se levanta y libera presión al sistema, ¿verdad? Esas válvulas también la tienen los boilers, el hervidor. Cuando por X causa el termostato no funciona y el termostato no se apaga, lo que sucede es que se libera presión y libera, antes de que estalle y pase un accidente, en este caso, no se libera presión, se mete aire, ¿ok? Se mete aire porque la presión disminuye demasiado. Esa es una de las formas de controlar la cavitación, ¿ok? Entonces, no confundamos cuando la presión en un punto, la presión estática, sea menor a la presión atmosférica, por favor, no la confundamos con que ya esté cavitando. No va a haber cavitación hasta que la presión en ese punto no baje por cierto nivel, ¿ok? ¿Estamos, jóvenes? En este caso, pasa cuando yo tengo un flujo másico por arriba de 225 gramos por segundo, ¿ok? Aquí lo que habría que hacer es volver a modificar el diseño del tubo Venturi o no pasarle caudales tan grandes, ¿no? Que la garganta no tenga un área tan pequeña para que no cavite, ¿ok? Que la presión sea menor que la atmosférica no hay problema, pero que sea menor que la presión de vapor del agua sí, porque va a empezar la cavitación y eso te va a generar la implosión y te va a dañar el sistema. En 2-3 meses te rompió la tubería. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? Sí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces, yo tengo acá, para cada, voy a simularles ahora, para que vean ustedes que eso es cierto, que el profe no les está echando ahí un cuento medio raro. Voy a simular este valor de 250, ¿les parece? Para que veamos si es cierto que la presión disminuye por debajo de 3000. La presión estática, ¿ok, jóvenes? Vamos a simular el de 275, este que está acá, que también, vamos a ponerle 275. Vamos a irnos a boundary condition. Voy a ponerle 275. Aquí. Se sigue viendo el Excel.
Ok, bueno, ahorita perdón. Me voy a Fluent. Déjenme. Ahí están, vean. Lo único que hice, jóvenes, me fui a Boundary Condition y Inlet le puse 275, ¿ok? A la entrada. Y la salida sigue teniendo la presión de la Juan Azcapotzalco. De hecho, a propósito, por eso no le puse 0 acá. Por eso le puse 77,000 la presión de la UAM, para que viéramos esos fenómenos que yo quiero que ustedes vean, ¿no? Cuando la presión es menor que la atmosférica, ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, y le voy a dar otra vez inicializar. Y le voy a dar correr. Entonces estamos a 275. ¿Se dan cuenta? Corre muy rápido la simulación. Ya casi acaba. Ok. Ya está. Bueno. Bueno. Ya está. Vamos a ver ahora las mismas gráficas de presión. Bueno, vean. Vean las presiones. De hecho, tengo presiones negativas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Voy a ver la presión, pero ahora como reports, con valores, ¿no? Vean, en el punto 2 tengo menos 25,800 de presión. O sea, estoy por debajo de la presión de ebullición del agua. Entonces, quiere decir de que aquí está el valor, ven, el punto 2 o la garganta, tengo menos 25,000. Y el agua aquí hierve a 3,800, ¿no? Por ahí así. Bueno, entonces estamos viendo de que aquí realmente el agua estaría hirviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más abajo de la presión de ebullición del agua. Digamos, la presión ya no alcanza a mantener las moléculas de agua en estado líquido y pasan a estado de vapor, ¿ok? Bueno, yo también aquí podría yo ver, no solamente puedo ver contornos de presión, puedo ver contornos de velocidad si quiero también. Ahí está la velocidad, vean. Son los contornos de velocidad. La velocidad es máxima en la garganta, ¿verdad? Ok, le voy a quitar para que se vean nada más ¿vean? ¿Sí ven, jóvenes? La velocidad es máxima en la garganta. ¿Ok? Bueno, voy a regresar a la hoja de cálculo. Bueno, entonces, yo para cada simulación, yo capturé la presión estática en cada punto. Ustedes van a obtener la presión dinámica. Bueno, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vean, lo que calculo yo después, para calcular el caudal teórico, el caudal real y esas cosas, el caudal teórico, pues ese caudal es muy fácil, ¿no? Ese caudal tiene que coincidir, es el caudal que tenemos en la fórmula que obtuvimos hace rato. Es esta la fórmula para el caudal teórico, vean. ¿Sí la ven? Es esta. Esta que está acá. Y el caudal real le introducimos la K. Aquí está la K. Bueno. Entonces, vean, para el caudal
yo agarro y calculo la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. Punto 1 y punto 2. El punto 2 porque es la garganta, y tomo un punto, el punto que está anterior a la garganta, que es el punto 1 y el punto 2, y calculo aquí la diferencia de presión. ¿Por qué la calculo? Porque me lo está pidiendo la fórmula. Vean, la fórmula requiere la diferencia de presión. Aquí está. Y después, con esa diferencia de presión, yo calculo un caudal teórico. ¿Ok? Pero ese caudal teórico es un caudal teórico que yo lo calculo prácticamente de los valores que ya conozco, ¿ok? Y después calculo el caudal real. Pero este caudal real es el caudal real de las simulaciones. Este que está acá. Bueno, hay un caudal real ajustado. Este caudal real ajustado no es más que una K que yo propongo. La K, vean, aquí dice K, que es la X2, por el caudal teórico, que es la V5. Este es, ¿ok? ¿Ok? Es este. De hecho, si se dan cuenta en el caudal teórico, yo utilizo M5 menos O5 para calcular la diferencia de presión, que es lo mismo, ¿no? Aquí está el punto 1 y el punto 2 es la O. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces, el caudal teórico yo lo calculo con esta fórmula que ustedes ven acá, con la que obtuvimos hace rato. Y el caudal real, pues es el caudal teórico por una K. Bueno, ¿de qué se trata acá? Se trata de lo siguiente. Nosotros no conocemos el valor de K, ¿no? Lo que nos damos cuenta nosotros es que el caudal teórico siempre es mayor que el caudal real simulado, vean. El que yo obtengo de las simulaciones es este. Es este que está acá, este que está acá. Y el teórico es mayor. ¿Por qué? Porque en mis simulaciones, que asemejan que la estoy midiendo experimentalmente, yo estoy considerando la viscosidad. Y el teórico, que yo lo obtuve con la fórmula de Bernoulli, no considera la viscosidad. Entonces, ¿qué hago yo para encontrarla acá? Es muy sencillo. Vean, lo que hago yo es que calculo la diferencia entre el caudal real simulado y el caudal teórico. ¿Sí? Ese caudal teórico, digamos, si yo le pongo K1 aquí, si le pongo que K vale 1, el caudal real ajustado, como la K vale 1, es idéntico al caudal teórico, véanlo. Este es idéntico a este. Este es idéntico a este, este es idéntico a este, son idénticos. Este igual a este. Este igual a este igual a este y este igual a este. Nada más usamos estos puntos porque hasta aquí no hay cavitación. Y el que está en medio es el caudal real de las simulaciones, que obtuve de simulaciones. Bueno, aquí la idea es tratar de encontrar una K, que esa K ajuste de tal forma que el caudal real ajustado sea lo más similar al caudal real simulado. ¿Cómo le hago eso? Bueno, para hacer eso se propone un problema de optimización, que ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso. Se utiliza el solver de Excel, jóvenes. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se utiliza el solver de Excel? Ahorita les voy a explicar cómo se usa. ¿Ustedes alguna vez, alguien de ustedes ha usado el solver de Excel? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Fíjense, les voy a platicar. Excel tiene un software para hacer optimizaciones, pero no viene habilitado por default. De hecho, sí viene precargado, pero lo que no viene es para que tú lo puedas usar. ¿Cómo lo puedo habilitar yo? Vean. Se van a archivos, se van a creo que opciones. Ah, no, permítanme. Sí, se van a opciones. Otra vez. Se van a archivos. Se van a opciones. Se van a complementos. ¿Sí? Y en complementos se va donde dice herramientas para análisis de VBA y donde dice complementos de Excel, aquí vean, complementos de Excel, le ponen IR. Ahora sí. Y aquí van a activar este solver. A ver, háganlo por favor. Y cuando le dan a aceptar,
Se va a tardar un momento porque ya lo va a cargar. Está precargado, pero no está activado. Entonces necesitan activarlo. Perdón. Entonces, otra vez, se van a archivos, se van a opciones, se van a complementos, se van a complementos de Excel, ir, y aquí activan Solver y le dan a aceptar. Dice, es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Ya le dan Enter. ¿Ya lo hicieron? Lo estoy haciendo, profe. Ok. Se tarda un poquito, ¿eh? No, esperamos un momento, no hay problema. ¿Por qué le digo que lo hagan? Porque si no, cuando yo les pase este archivo, ustedes lo intenten hacer en su casa, no se los va a hacer. Porque no va a encontrar el solver. Solamente la opción Solver, ¿verdad? Las otras no. No, solver y aceptar y ya, y nada más. Ya, pero no pasa nada. Bueno, ya se activó, creo. Ya se debe haber activado. ¿Alguien más ya lo hizo? Bueno, para checar si lo tienes activado o no, ¿cómo le haces? Vean. Tienen que irse. ¿Los demás ya lo hicieron, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguien más ya lo hizo? Valeria, Lisbeth, Rodrigo, Eduardo. Sí, profesor, ya lo tengo. Lisbeth. Ya, profe, estoy en eso. Ok, espera un momentito, ¿vale? Bueno, cuando ya lo tienen instalado, ¿cómo se le hace bien? Te vas a datos. En datos aparece en la parte derecha Solver. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, si aparece es porque ya lo pueden hacer. Ahorita ustedes no lo van a poder hacer porque no tienen los datos, pero si ya les aparece es porque ya lo pueden hacer. Vean lo que yo voy a hacer. Bueno, ¿ya lo hicieron todos para que me pongan atención o me espero un minuto más? Ya, profe. Bueno, ya, yo ya lo hice. Bueno, si ya está, fíjense, les explico. Entonces, nosotros tenemos el caudal teórico. Ese caudal teórico fue obtenido por la ecuación de Bernoulli. Aquí está, ¿sale? Y vamos a proponer un caudal real ajustado. Ese caudal real ajustado es idéntico al caudal teórico. Vean la fórmula. Es la BV5, pero nada más incorpora una K. La K es la celda X2. ¿Sí? En este caso, como la K vale igual a 1, el caudal real ajustado es idéntico al teórico. A mí ahorita no me interesa. Bueno, y yo obtuve de las simulaciones, estos se obtienen de las simulaciones. Yo observo que el caudal real de las simulaciones siempre es menor que el teórico. ¿Por qué? Porque el caudal real toma en cuenta la viscosidad y el teórico no. ¿Estamos? Siempre vean, el real es poquito menor. Y vean, la diferencia es menor a medida que la velocidad es menor. Si la velocidad aumenta, la diferencia es mayor. ¿Por qué? Porque las pérdidas por fricción se incrementan con la velocidad.
Aquí la diferencia es de 4. Aquí la diferencia es de 1. ¿Sí lo ven? Aquí es 50. Bueno, ¿por qué? Eso es lo que yo quiero que ustedes discutan. Porque si las pérdidas por fricción se hacen más importantes, un modelo que no considera las pérdidas por fricción se aleja más de la realidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por ello es de que las diferencias, entonces, hasta aquí, ¿cómo le hago yo para esa K? Fíjense, para encontrar el valor de K, que ajuste lo mejor posible a los datos experimentales obtenidos con la simulación, yo tengo que utilizar un método de optimización. Ese método de optimización, ¿cómo lo planteo? Lo planteo de una forma muy sencilla. Vean, yo lo planteo así. Yo lo planteo así. Yo agarro y calculo los errores al cuadrado entre el caudal real, que es el de las simulaciones, menos el caudal real ajustado que incorpora la K. ¿Sí? Y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Yo lo elevo al cuadrado para asegurarme que las diferencias siempre sean positivas. Porque si en ocasiones la X de la fórmula es mayor que la W, me puede dar que es negativo. Y cuando esta sea mayor que esta, me va a dar positivo. Y después cuando yo lo sumo, se pueden compensar y decirme que no hay error y si hay error. Entonces, para evitar eso, esto es lo que hace el método de los mínimos cuadrados. Lo que haces es calculas la diferencia de los errores y las elevas al cuadrado. De esa forma te aseguras que si hay error siempre es positivo, independientemente de qué valor sea más grande. Entonces, esta fórmula lo que incorpora es la diferencia del cuadrado entre el caudal real y el ajustado, que es este. ¿Ok? Para cada punto hago lo mismo. Para cada punto hago lo mismo. Aquí, vean, aquí yo sumo todos los valores de los errores. Desde la Y5 hasta la Y12. ¿Ok? Bueno, ¿por qué lo sumo? Fíjense, este error es de 53 la suma cuando yo manejo una K igual a 1, o sea, cuando es teórico. Entonces, el problema de optimización es el siguiente. Me voy a Solver, se activa esta ventana. Le digo a Solver, establéceme como función objetivo la celda Y16, ¿sí? Y quiero que esa celda tenga el valor mínimo, que sea muy cercano a 0, que el error sea muy cercano a 0. ¿Cambiando qué celda? Cambiando la celda donde está la K. Cuando tú le das resolver, este método de optimización lo que hace es, te encuentra el valor de K que te minimiza la suma del cuadrado de los errores que están en la celda Y16. Le doy resolver, vean lo que hace. De 53, el mínimo error que tiene es 0.061. Y te dice, mira, el valor de K que te minimiza la suma del cuadrado de los errores es el valor de 0.983. Y después ese valor de K de 0.983 lo usa en todos los valores de la K ajustado, porque ella tiene el valor de K, vean. La X2 constante, ya ves que tiene un signo de peso, si ven. Vean. Ahora sí, ese ajustado se parece mucho a la simulación, ¿ya vieron? Ya prácticamente es lo mismo. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces lo que estamos haciendo entonces es encontrar un valor de K óptimo. Ese valor de K óptimo yo lo pude haber encontrado si parto de 1 jugando, ¿no? Poniéndole 0.9, 0.8, pero esto no me garantiza un óptimo. ¿Sí? No me garantiza un óptimo. Para encontrar el óptimo, yo utilizo un método de optimización y Excel tiene ese método de optimización. Si tú le pones un valor de 2, no importa, vean. Cuando le doy solver de Excel y lo resuelvo, él me obtiene el mismo valor de 0.983. ¿Ya lo vieron? Si le pongo 0.1, me voy al solver de Excel, nuevamente, le pongo resolver y otra vez llega el valor ese. Este valor de 0.983 es el valor que te minimiza la suma de todos estos errores, jóvenes, de acá hasta acá, vean. La suma del cuadrado de los errores.
¿Quieren que se los explique nuevamente desde cero? Sí, profe, estaría bien para... Es que no alcanza a apuntar todo. Ah, bueno, nuevamente se los explico sin problema, jóvenes. Con mucho gusto. Vean, nosotros podemos poner un valor de K el que sea. Si le pongo el valor de K igual a 1, el ajustado, como únicamente la única diferencia entre la fórmula teórica es K, si K vale 1, yo recupero el teórico con el real ajustado, ¿verdad? Vean ustedes la fórmula que está acá. Este es el teórico y este es el real ajustado. El real ajustado, la única diferencia es que tiene la K. Tiene una K y ya, es lo mismo. Entonces yo digo, yo tengo los valores teóricos y tengo un real ajustado. En este caso, ahorita la K vale 1. Por lo tanto, el real ajustado con la K igual a 1 recupera el valor del Q teórico. El caudal teórico es el que se obtiene con la ecuación de Bernoulli. Yo tengo también los valores reales, que son los que obtuve con la simulación. Estos ya consideran el valor de la viscosidad. Consideran que el fluido no es ideal, que el fluido es viscoso. ¿Ok? Bueno, yo me doy cuenta que la física me debe de decir de que el real debe ser menor que el teórico. Claro, es menor, vean. Si fuera mayor, algo está mal. ¿Sí? Pero no, está bien. Todo está bien. Bueno, como todo está bien, digo, bueno, voy a encontrar el valor de K que me minimiza el cuadrado de los errores. ¿Por qué? Porque yo esa K, de aquí en adelante, yo con esa K, conociendo la diferencia de presión, yo puedo calcular el caudal. ¿Estamos? Con esa K, yo puedo calcular el caudal. Bueno, ¿cómo encuentro esa K ajustada? ¿Por qué? ¿Cómo la encuentro? Muy fácil. Planteo un problema de optimización. Ese problema de optimización lo planteo de la siguiente forma. Pongo error al cuadrado. Pongo en esta celda está el real que obtuve con la simulación menos el ajustado al cuadrado. En la otra celda, lo mismo para el otro punto, ven. En la otra celda, lo mismo para el otro experimento. Para el otro experimento está en esta otra. Y así. Para cada uno hago lo mismo. Y en esta pongo la suma de todo esto. ¿Ya lo vieron? Entonces yo le digo, aquí ya están las fórmulas planteadas para la optimización. Ahora sí, yo le digo a Solver, mira Solver, yo lo que quiero es que tú, como objetivo, quiero que esta celda tenga el valor mínimo. Aquí vean, aquí está el valor mínimo. ¿Sí? Que valga el valor mínimo. Cambiándome qué celda, cambiándome el valor de la K. Aquí está la K. Cuando yo le doy a resolver, resulta que el solver, con su algoritmo que tiene interno, él va a buscar qué valor de K te minimizan la suma del cuadrado de los errores. Y ese valor de K es el que mejor te va a reproducir el real ajustado con las simulaciones. ¿Ok, jóvenes? Le doy a resolver. Ahí está, miren. Me dice que es K vale 0.983. Realmente es muy cercano a 1 el valor. Y este método de optimización es independiente. Si yo le pongo un valor de K inicial de 10 y lo hago, llego nuevamente a lo mismo. ¿Ya vieron? Si le pongo 0.0005, el error es grandísimo, vean, la suma de los errores, pero le doy resolver y llego otra vez a lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Entonces, lo que hice yo fue encontrar el valor de K que me minimiza la suma del cuadrado de los errores. Y ese valor de K es independiente del valor K inicial que yo le dé. El valor de K inicial es únicamente para que empiece el algoritmo. Tú le tienes que dar un valor inicial. El algoritmo te encuentra, ya cuando encuentran eso se dan cuenta ustedes de que prácticamente los datos, ¿qué error tengo? Vean, el error es, calculo aquí los errores, 0.22%, 0.19%, es menor hasta el 1%. O sea, quiere decir que este valor de K, en este intervalo, ajusta muy bien los valores reales. En este caso, los valores reales son los de las simulaciones, jóvenes. Los estamos tomando como reales porque estamos suponiendo que hacemos experimentos con simulaciones numéricas. ¿Quedó más claro, jóvenes? Sí, profe. Ya quedó. ¿Sí? Ok.
Ok, bueno, si no hay ninguna duda, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la práctica? Bueno, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es lo siguiente. Tenemos que graficar, tenemos que hacer en una gráfica el K teórico, el K simulación y el K ajustado. Aquí está, miren. ¿Sí? ¿Sí queda claro? En una misma gráfica tenemos que poner en el eje de las, en el eje de las abscisas, o Y, vamos a poner el caudal. En el eje de las, en el eje de las ordenadas, perdón, el K, el caudal. En el eje de las abscisas, poner la diferencia de presión. Y sobre eso vamos a graficar cuánto nos da el caudal teórico, el caudal real y el caudal ajustado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿Puedes profe. escribirlo en el Excel? Claro que sí, con mucho gusto se lo escribo. Bueno, graficar, ahorita se los pongo, con mucho gusto, jóvenes. Aquí lo que nos damos cuenta es de que por los bajos errores que tenemos aquí graficar en una sola figura, caudal teórico y el caudal ajustado en función de la caída de presión. O sea, sería P1 menos P2, ¿verdad? O P1 menos P2, ¿se acuerdan? Menos P2, ¿ok? Es en esa gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo una gráfica, vean. Aquí está, sería más o menos así. Voy a darles insertar. Ahí está, vean. Sería la gráfica más o menos. Entonces, con esto nosotros conociendo K, conociendo el valor de la K, al conocer la diferencia de presión, automáticamente conocemos el caudal, ¿verdad? Pero sería el caudal real, no el caudal teórico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿para qué nos sirve la K? La K nos sirve precisamente para ajustar el modelo teórico de Bernoulli con una K ahí que es la K es algo empírico, algo que los ingenieros somos buenísimos para eso. Tratamos de poner algún coeficiente empírico para hacer un ajuste. Entonces, con ese valor de K, nosotros podemos ya determinar el valor del caudal únicamente en función de la presión, de la diferencia de presión. Tú nada más lo que necesitas después, vean, con el valor de K, lo único que necesitamos después es, con la diferencia de presión y con el valor de K, ya conocemos el área 2, el área 1, conocemos todo, ya obtenemos el caudal teórico. ¿Ok? ¿Estamos? Digo, el caudal real, perdón. Este caudal real. Y nada más me hacen la gráfica, una sola gráfica, ajustar caudal teórico, caudal real y caudal ajustado, para que veamos que el caudal ajustado pasa por los datos. Bueno, entonces, de esa forma nosotros podemos conocer, nada más medimos la diferencia de presión, lo metemos a la fórmula, multiplicamos esa diferencia de presión por la formulita que está ahí, todos los datos son conocidos los demás, y ya con eso encontramos el caudal real en un tubo Venturi sin necesidad de nada, ¿sale? Con la pura diferencia de presión. Precisamente para eso sirve el tubo Venturi, jóvenes. Para partir de las diferencias de presiones, una vez conoces el valor de K, ya puedes obtener el caudal. ¿Qué caudal? El real. Y ese caudal, ¿cómo sé yo que es real? Porque la K la ajusté con los datos reales de las simulaciones. ¿Está claro? Sí. Bueno,
En sí, jóvenes, esta es la práctica de tubo Venturi, ¿no? Prácticamente esa es la práctica. Se dan cuenta, pues ya está casi todo, ¿no? Donde sí van a tener que hacer más cosas es la que sigue, pero hasta ahorita, para esta práctica, para el día de hoy, pues es todo. Yo creo que no, no hay nada más que les explique. No sé si quieran que les discuta algo más. Con gusto. Les aclaro. Aquí están todos los datos de su práctica. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Dice que tenemos que graficar el caudal versus la diferencia de presión, y la diferencia de presión en la tabla de Excel que nos puso, ¿dónde estaba? Aquí está, pues es esta. Sí. Y ese es pues sí, el real, el que usamos. Ok. Y nada más, no vayan a usar ya después lo que cavita. Eso sí ya no lo usen, ¿eh? ¿Ok? Ok. En las gráficas van a venir las dos, ¿verdad? ¿El real y el ajustado? ¿O De hecho, es una para van a cada venir uno? los tres. Va a venir, fíjense, va a venir el teórico, que son tres: Q teórico, Q real y Q ajustado. Sí, el teórico también. Sí. Q Ok. teórico, Q real de la simulación. Voy a poner la Q real de simulación. De simulaciones. Y Q ajustado y Q real ajustado lo voy a poner, ¿vale? Es en una sola gráfica las tres, ¿verdad? En una sola gráfica las tres. Y de esa forma, Ok. porque ustedes pueden concluir ahí, ¿no? Que el teórico yo me doy cuenta que da más y por qué da más, ¿no? O sea, lo que ya les he explicado ahorita, ¿no? Y cómo el ajustado va a pasar prácticamente arriba, porque los errores son muy bajos, vean. Incluso pueden ustedes grafiquen también, graficar el error en función del caudal, en función de la caída de presión también. Mayor caída de presión, mayor caudal, para que ustedes ahí vean que, pues, no, el error casi no afecta, ¿no? Es muy parecido el error. De hecho, esta K ajustada es muy buena, jóvenes. Es buenísima. Y se dan cuenta, se acerca mucho a 1, ¿verdad? Quiere decir que las pérdidas de un tubo Venturi, las pérdidas por fricción son muy pequeñas, ¿verdad? Van a ver que eso no pasa con la placa de orificio en la próxima práctica. ¿Algún otro detalle, jóvenes? Nos mostró No, un archivo de Word o un PDF. ¿Cree que pueda subirlo también, por favor? El archivo de Word, sí, y el PDF con gusto les voy a subir toda la información. Los desarrollos para que con el archivo de Word ahí vienen los desarrollos. Ustedes se pueden guiar de ahí.